Bien, muchachos, en esta oportunidad vamos a presentar el video número 2 sobre la PAA, o sea, sobre la prueba de aptitud académica. Para recordar, vamos a presentar de nuevo la estructura o los componentes de la PAA. Recuérdese que en videos anteriores presentamos este esquema en donde se explicó de qué se compone la PAA. Y presentamos también este en donde se presenta cuánto vale, cuál es la puntuación mínima de que se debe sacar en cada parte y cuántos ejercicios componen cada parte. Entonces, en un video anterior a este también hablamos sobre el razonamiento verbal y esa vez prestamos especial atención a lo que tiene que ver con completar oraciones. Recuerden también que esa parte de razonamiento verbal no es solamente completar oraciones, también tiene que ver con lectura crítica. Y es a esa parte que nos vamos a ocupar ahora, o de esa parte nos vamos a ocupar ahora, de la lectura crítica. Entonces, aquí ustedes tienen en el material que se habla la importancia que tiene esta parte de la lectura crítica. Y esa parte en azul que tenemos aquí, esas partes en azul que tenemos aquí, vamos a prestarle especial atención. En primer lugar, miren que dice que lo que se busca al examinar en lectura crítica en la PA es medir la habilidad para razonar sobre el contenido de la lectura. Acuérdense que hemos dicho en reiteradas ocasiones la importancia que tiene leer en este contexto. Tiene que ver también con comprender el argumento o los argumentos también. Y se busca también que se pueda reconocer las ideas tanto explícitas, es decir, las que aparecen en el texto, explicadas o escritas, plasmadas, como las implícitas, o sea, las que no aparecen escritas en el texto, pero se pueden inferir a causa de lo que ya se ha dicho. Entonces, es importante que antes de entrar a lo que vamos a presentar en el video, tengamos claro esas partes ahí. Ahora, fíjense esta otra información importante, que la parte de lectura crítica compone el porcentaje mayor de los ejercicios de razonamiento verbal. O sea, la parte de razonamiento verbal es importante, pero en esa parte de razonamiento verbal, la lectura crítica es la que tiene el mayor porcentaje. Quiere decir eso, que en razonamiento verbal la lectura crítica es sumamente importante en la PA. Por eso he dicho en videos anteriores que para la PA solamente se garantiza éxito si el estudiante ha tenido contacto con la lectura mucho tiempo antes de acercarse a la PA. Si usted dejó que llegue la fecha de tomar la PA y no ha apartado tiempo cada día, por lo menos durante 2 o 3 meses, para leer al menos 3 párrafos y trata de entender lo que dicen esos párrafos, comprenderlo, analizarlo, por más que usted memorice ejercicios, la PAA se le va a complicar, porque aquí la lectura crítica es sumamente importante. También eso se justifica porque la PAA está hecha atendiendo a los nuevos modelos de educación que buscan, entre otras cosas, desarrollar la habilidad para leer de forma analítica. Recuerden que en estos tiempos de educación por competencia, gran parte de lo que vamos a aprender para aplicar a la vida diaria y para poder insertar en nuestro quehacer depende mucho de lo que podamos leer y analizar. Y miren esta parte. Usted va a encontrar en esa parte de lectura crítica, en algunos casos, una lectura sencilla, o sea, un texto completo, pero sencillo,
o puede encontrar el fragmento. Fragmento quiere decir como un trozo de un párrafo. Esos son ejercicios que se hacen con un solo texto. O puede encontrar también ejercicios que se hacen, como dice aquí, con dos textos, o sea, un texto A y un texto B. Y en esos dos textos, sobre todo esos, como dice, hay un par de textos, usted puede encontrar que las ideas que hay en esos dos textos, o sea, en el texto A o en el texto B, pueden relacionarse de manera opuestas. O sea, el texto A es contrario a lo que dice el texto B o viceversa. O el texto B puede ser que complemente, amplíe lo que dice el texto A. O en un tercer caso, lo que dice el texto B es igual a lo que dice el texto A, pero se dice en otros términos. No olvide esa parte importante. Tres tipos de texto. Una lectura sencilla de un texto completo, o puede ser el fragmento de un texto largo que se haya copiado, o puede ser el caso de que usted encuentre ejercicios que usted tiene que resolver leyendo un texto A y un texto B, en donde el A y el B tienen relaciones opuestas, complementarias o similares. Y por último, preste atención a esto aquí, que dice que es posible o no es posible, no, siempre pasa que al comenzar cada conjunto de ejercicios, cada grupo de ejercicio que se van a hacer con un texto o con un par de textos, hay un enunciado primero que dice de manera general sobre lo que trata el texto, para con eso conseguir que el estudiante se adentre al texto sabiendo ya de qué se trata. Eso porque no se dispone de mucho tiempo. Además, siempre se explica el vocabulario técnico y especializado, ese grupo de palabras que por lo general el estudiante no conoció de la escuela secundaria. Entonces, como son textos de la cotidianidad que se emplean en los ejercicios, lo que se hace es entonces que para un poquito avanzar, entonces se le explica al estudiante sobre el tema general del que trata el texto, se definen las palabras del vocabulario técnico y también se definen las palabras del vocabulario especializado. De esa manera aparece. Ahora, esos ejercicios de lectura crítica vienen dados de tres maneras. Ejercicios para encontrar vocabulario en contexto. Ejercicios para la comprensión del texto. Fíjese que no dice para entender el texto, para la comprensión del texto. Y además, y tal vez lo que eso da un poquito más de brega, que son ejercicios de razonamiento extendido. Y entonces a esos tres nos vamos a ocupar en el corto tiempo que nos queda para tratar de explicarlo de la manera más sencilla que se pueda. Mire, por ejemplo, aquí la primera parte de lectura crítica, que consiste en vocabulario en contexto. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué significa vocabulario en contexto. Y eso, en palabras sencillas, lo que significa es simplemente el significado de palabras en un contexto determinado. Eso porque ustedes saben que en español una palabra puede tener diversos significados. Y dependiendo del contexto en que se encuentre el término, entonces su significado va a variar. Ustedes conocen, por ejemplo, en español, esa palabra que tanto usamos como ejemplo, la palabra banco, que ustedes saben que tiene diversos significados. Como ejemplo, yo voy a usar este trozo de este texto que usé en el discurso de una graduación, que dice: hoy, sin duda alguna, es un día muy especial para todos nosotros, pues celebramos la graduación de nuestros alumnos que concluyen la educación preuniversitaria. Como todo lo que se hace después de la pandemia, debemos considerar este acto como la muestra de que Dios sigue estando con nosotros, muy a pesar de lo que somos.
puesto que todos sabemos que las cifras de deserción escolar subieron durante los casi 2 años de encierro, colocándose en más de 5 millones de estudiantes a nivel mundial, según portales dedicados a difundir datos al respecto. Esto es un texto corto. En este caso es la fracción de un texto. Fíjese. Y en este caso, usted se fija que aquí hay una palabra que hemos puesto con una sombra amarilla. En la prueba posiblemente eso no aparezca. Lo puse aquí porque como es un video corto hay que localizarla lo más rápido que se pueda. Entonces mire lo que dice. La palabra muestra en el texto, fíjese que dice en el texto, porque aunque usted sabe que la palabra muestra puede significar otras cosas en otros lugares, dice en el texto, dice, se refiere a una parte de algo, la prueba de lo que luego se afirma, la prueba de lo que antes se ha afirmado, un trozo de algún material o ninguna de las anteriores. Fíjese ahí lo que se está diciendo. Miren aquí, qué importante es prestar atención a esto. Como dijimos, posiblemente usted sepa lo que significa la palabra muestra en otros contextos. Pero aquí pregunta muy claro, en el texto. Entonces, si usted lee, como todo lo que se hace después de la pandemia, debemos considerar este acto como la muestra de que Dios sigue estando con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es una parte de algo? No, se descarta. ¿Es la prueba de lo que luego se afirma? Sí, porque entonces esa es la prueba, sustituye esa palabra por prueba de que Dios, entonces quiere decir que esta es la respuesta. Eso es lo que se llama vocabulario en contexto, que es, digamos, la primera subdivisión de la lectura crítica aquí en esta parte de razonamiento verbal. Es importante que esa parte la tengan en cuenta y no la olviden. Ahora, en lo que tiene que ver con comprensión del texto, que es la segunda subdivisión de la lectura crítica, entonces miren, aquí vamos a usar de nuevo este texto. Primero vamos a ver un ejemplo con un solo texto y después vamos a ver el ejemplo con el texto A y el texto B para ilustrarlo. Acuérdense que dijimos que hay veces que el ejercicio puede aparecer con un solo texto o puede aparecer con un par de textos. Vamos primero a ver con un solo texto. Aquí, como ustedes ven, que se llama comprensión del texto. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer aquí? Usted tiene que haber ya a la hora de ir a la PAA debe haber desarrollado la capacidad para usted leer todo el texto y retener su información. Porque esta expresión, comprensión del texto, significa que usted va a tener un sinnúmero de preguntas o unas cuantas preguntas que se le van a formular con informaciones que están dentro del texto. No cosas que usted tiene que imaginar, sino que están dentro del texto. Por ejemplo, en el texto se afirma que durante la pandemia desertaron más de 5 millones de estudiantes a nivel mundial. Por ejemplo, ustedes ven, claro que la pregunta no viene así, puede ser que venga. En el texto se afirma que durante la pandemia desertaron 5 millones de estudiantes. B, después de la pandemia, preguntas así que usted tiene que buscar adentro del texto. Siempre les he dicho en este contexto, cuando yo digo buscar adentro del texto, no me refiero a que cada pregunta que se le formule, usted tiene que ir adentro del texto a volverlo a leer. Se supone que usted debe tener la capacidad de, una vez que haya leído el texto, retener la información básica del mismo para entonces poder encarar las preguntas que se formulan de ahí. Eso es el caso en donde hay un solo texto. Pero imagine que haya este texto, que es el texto A,
Mírenlo ahí donde lo voy a poner marcado. E imaginen que este otro texto es un texto B. Entonces, en el par de textos, ¿qué es, qué es lo que se espera? Que usted sea capaz de leer el texto A y el texto B para luego responder una serie de preguntas. Ahora, debe siempre que usted lea los dos textos saber si la información que se sirve en el texto A y en el texto B son contrarias. O sea, si lo que hay en el texto B contradice el texto A. Número 2, tiene que saber si lo que hay en el texto B es complementario, o sea, amplía o explica lo que hay en el texto A. O C, tiene que saber también si las informaciones que hay en el texto A y el texto B es la misma, solamente expresada en otras palabras. Y eso es muy importante. Miren este ejemplo. Como ya leímos este texto aquí, y como ustedes lo tienen ahí en pantalla, mírenlo ahí, el que nos falta leer es el texto B, que dice: Dios en verdad ha estado con nosotros, porque a pesar de lo que somos durante la pandemia, no nos ha dejado. Lo primero que usted tiene que saber ahí, ¿qué relación tienen esos dos textos? ¿Se complementan? ¿Se contradicen? ¿O tienen la misma información servidas en términos distintos? Que en este caso se trata de un texto en donde se sirve la misma información con palabras diferentes. De manera que en este caso usted debe tener bien claro esa parte ahí. Y finalmente, lo del razonamiento extendido es a lo que usted tal vez debe prestar mayor atención, porque se trata de un texto en donde usted le van a preguntar cosas que no están dentro del texto, pero que se supone usted debe inferirlas. Por ejemplo, en este caso, Dios en verdad ha estado con nosotros, porque a pesar de lo que somos, durante la pandemia no nos ha dejado. Usted puede inferir de ahí que quien escribe el texto es una persona religiosa, y puede ser que entonces esa sea una de las preguntas que se le formulen en relación a un texto como ese. Ahí no dice que eso es una persona religiosa, pero usted se da cuenta por las expresiones que usa. Entonces, eso es lo que se llama así razonamiento extendido, porque se trata de esa parte del texto en donde usted debe tratar de inferir más que todo informaciones que todavía no se han servido, pero que por el contexto, por lo que usted ha leído anteriormente, usted puede bien entender de qué se trata. Bueno, esa es la parte que tiene que ver con lectura crítica. Nos queda entonces la que tiene que ver con redacción indirecta, que veremos en el video siguiente.